Análisis de datos genómicos mediante técnicas computacionales. Tesis para la maestría en Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Asesor, Dr. Michael Sánchez Pérez. Presenta, Jesús Yavid Ortiz Gómez. Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se describe la problemática del análisis de datos en el ámbito genómico, como también objetivos por alcanzar. Cabe mencionar que existen diversas formas de tratar o analizar la información mediante técnicas computacionales, lo cual nos da como resultado datos valiosos. Panorama general. Con el desarrollo actual de la tecnología, existen poderosos métodos experimentales para facilitar el seguimiento de miles de valores de expresión genética en determinadas condiciones controladas. El método de perfiles de expresión genética global más utilizada en la actualidad para la investigación genómica es el enfoque basado en microarrays. El microarray, también llamado DNA chip o biochip, es un soporte sólido ya sea en cristal o plástico, a la cual se une una matriz de alta densidad de una secuencia corta del ADN o ARN que presentan la totalidad del genoma de la especie en estudio. Son diversas las técnicas empleadas para construir estos chips biológicos integrados. Algunas de estas son fotolitografía y robots piezoeléctricos. Esta genera varias aportaciones al estudio de los mecanismos de regulación celular y la base genética de las enfermedades mediante el análisis de datos producidos por esta tecnología de expresión y asimismo a la información contenida en textos biomédicos y clínicos. Las dos últimas décadas han supuesto una revolución en la investigación biomédica debido en parte a un crecimiento exponencial del volumen de información disponible, generada tanto por estudios clínicos y farmacológicos, como por tecnologías de alta prestación e investigación genómica y proteómica. El rápido progreso de la biomedicina y la biotecnología han motivado la aparición y rápido crecimiento de un nuevo campo, la bioinformática. La bioinformática es la investigación, desarrollo y aplicación de herramientas computacionales y propuestas científicas para extender y facilitar el uso de datos biológicos, médicos o sanitarios, incluyendo la adquisición, almacenamiento, organización, análisis y visualización de los mismos. La bioinformática está compuesta por varios campos: química, biología molecular, medicina, física, informática y estadística matemática. Antecedentes. Para entender el concepto de bioinformática tenemos que descubrir cuál es su sentido, es decir, conocer la necesidad que produjo el punto de inicio de esta rama de la ciencia. La biología ha sufrido un cambio profundo en los últimos años. Actualmente es necesario el uso de la informática para poder trabajar en biología, por lo que todo laboratorio debe de contar con ordenadores para tratar la información y, en el caso de los laboratorios más avanzados, con robots de secuencia, servidores, dispositivos de almacenamiento masivo, potentes bases de datos y, en definitiva, la más alta tecnología de la información. El motivo de este cambio tiene sencilla explicación si analizamos la evolución de los descubrimientos llevados a cabo hasta ahora. En 1866, Mendel descubre los genes. En principio no se sabía qué era un gen, dónde se encontraba y de qué estaba formado, pero Mendel ya pudo
intuir cuáles eran sus funciones y cómo influían en la herencia posteriormente. En 1871 se descubren los ácidos nucleicos, la gran molécula de la vida. Los primeros pasos de la genética fueron lentos y hasta el siglo siguiente no se hicieron descubrimientos nuevos, como por ejemplo en 1953, año en que se descubrió la estructura del ADN. A partir de este descubrimiento se empezó a buscar a los genes en dicha estructura y por consiguiente la existencia de un código genético. Por fin, entre 1975 y 1979 se aísla el primer gen humano. A partir de este momento la genómica da un salto espectacular y pasamos de estudiar un solo gen a tener descifrados códigos genéticos sencillos pertenecientes a bacterias para finalmente llegar a conseguir la secuencia completa del genoma humano. Es decir, para la biología molecular un gen lo era todo. Cada gen producía una proteína, cada gen requería un laboratorio para estudiarlo, cada gen era una tesis doctoral. En la actualidad, un genoma completo constituye una tesis y es objeto de un estudio en todos los laboratorios. En los últimos años los avances han sido tales que actualmente se encuentran con bases de datos formadas por millones y millones de entradas en las que se encuentran genomas completos. Esta nueva situación impone un cambio en el paradigma de la genómica y ese cambio está íntimamente relacionado con la tecnología de la información. La única posibilidad de manejar cantidades tan monstruosas de datos es contar con el hardware y el software necesario y de esta necesita surgir la bioinformática. Planteamiento del problema. Esta nueva situación impone un cambio en el paradigma de la genómica, y ese cambio está íntimamente relacionado con las tecnologías de la información. La única posibilidad de manejar cantidades tan monstruosas de datos es contar con el hardware y el software necesarios. Podemos definir a un sistema de información como un conjunto de elementos integrados y cooperantes entre sí, cuyo objetivo común es el procesamiento de información a partir de una fuente de datos y su posterior almacenamiento, uso y mantenimiento. Esta tesis de investigación tiene como objetivo a muy alto nivel el estudio de un sistema de información muy particular, aquel que se encuentra en todos los seres vivos cuya fuente de información es el material genético de la célula y cuyo procesamiento, uso, mantenimiento y copia son actividades que se realizan constantemente y que son fundamentales para la vida. Estos sistemas de información son estudiados por una nueva rama de la ciencia de la cual hemos estado hablando con anterioridad, la cual es bioinformática. Es un campo de estudio de difícil definición, ya que comprende un gran abanico de disciplinas en las que participan distintos científicos de diferentes índoles, y además representan a la revolución llevada a cabo en la biología molecular y la informática en los últimos siglos. Se basa en el uso de bases de datos y algoritmos con el objetivo de analizar datos de proteínas, genes y las colecciones completas de ácido desoxirribonucleico ADN de un organismo genoma. Una de las disciplinas más importantes de la bioinformática es en el análisis de expresión genético. El estudio de los datos de expresión es utilizada para responder cuestiones biológicas acerca de una gran variedad de organismos, en una gran variedad de condiciones. Es necesario encontrar técnicas que faciliten el estudio de grandes cantidades de datos de este tipo y que obtengan como resultado información útil. Una de las técnicas más utilizadas relacionadas con la minería de datos
es el clustering, y más reciente una variante, el biclustering. Justificación. Los grandes avances en la genética y en la tecnología puesta a sus servicios han propiciado un aumento exponencial de la información disponible para los científicos. Prueba de esta revolución conjunta entre la biología y la tecnología es el uso de los microarrays para el almacenamiento de datos de expresión genética. En un pequeño chip se pueden almacenar las respuestas de miles de genes frente a un conjunto de décadas de condiciones experimentales, proporcionando una valiosa oportunidad de hacer un estudio simultáneo de la respuesta genética y de llevar a cabo la búsqueda de patrones de comportamiento. Para llevar a cabo este gran reto, se hace necesaria la aplicación de las técnicas de minería de datos. Se le llama así al conjunto de técnicas orientadas a la extracción de conocimientos útiles de grandes bases de datos. Dentro de estas técnicas y en referencia a las bases de datos de expresión genética, se encuentra el clustering. Objetivos. Los objetivos tanto generales como específicos determinarán el fin común de esta tesis, para conformar un esquema donde se desarrollen, mejoren e implementen técnicas computacionales en el área de ciencias genómicas en un futuro, como herramientas fundamentales para el análisis de datos. Objetivos generales. Realizar el análisis de diversas herramientas computacionales para el análisis de datos de expresión genómica. Objetivo general. Realizar el análisis de diversas herramientas computacionales para el análisis de datos de expresión genómico. Objetivos específicos. Estudiar el proceso de extracción de datos biológicos e informáticos. Categorizar información para determinada acción. Analizar modelos y elegir el idóneo. Implementar un modelo eficiente para el análisis de datos basada en un lenguaje de programación, el cual verificará la consistencia. Hipótesis. Con los resultados de los análisis realizados en las técnicas y herramientas computacionales encargadas de analizar datos de expresión genética, se obtendrá un mejoramiento de estas y por ende también la calidad de la información resultante. Capítulo 2. Marco teórico. En este capítulo se revisarán los conceptos generales tanto de biología molecular como algunos modelos de referencia, extracción de datos y análisis de los mismos. La célula, sistema de información. Se define como sistema a un conjunto de elementos que cooperan entre sí y trabajan por un objetivo común. En el caso del sistema de información, el objetivo es de almacenar, procesar, analizar, usar y mantener un conjunto de datos provenientes de una fuente. A continuación explicaré cómo las células que forman a los seres humanos son un sistema de información. La teoría celular establece que las células conforman a todos los seres vivos, ya que en general es aceptado que si no consta al menos de una célula o un organismo, no es considerado un ser vivo. Actualmente es un hecho ya que se anunció a mediados del siglo XIX. La célula es capaz de actuar de manera autónoma, ya que es la unidad mínima funcional de un ser vivo que realiza las labores de nutrición, relación y reproducción. A pesar de su diversidad, localización y funcionalidad, todas ellas poseen una característica estructural común, la cual vemos en pantalla. La principal fuente de datos en una célula está en el centro del sistema, llamado núcleo.
Esta contiene la información de la vida que determina las características específicas de cada ser vivo y es básica en la herencia y en la actividad celular. Esta información vital está contenida en macromoléculas, las cuales son llamadas ADN. Esta se relaciona con algunas proteínas formando una maraña de fibras y grumos. Se trata de un material llamado cromatina. Esta se organiza en pequeños bastoncillos denominados cromosomas. Las células requieren la participación de la información almacenada en el ADN para realizar tres actividades fundamentales, las cuales son replicación, copia de seguridad de los datos para que pase a futuras generaciones, actividad celular, procesamiento de información y aplicación a un caso de uso correcto, activación celular, procesamiento de información y aplicación a un caso de uso concreto. Mutación. Transformación de la información para adaptarla a situaciones cambiantes en el entorno. La célula lee información, procesa y transporta a la zona de fabricación de la proteína. Sintetiza y utiliza la proteína dentro de la célula o la expulsa de la misma para que realice su función en el exterior. Representación de los datos. La macromolécula de ADN se presenta como una estructura de doble hélice, bastante parecida a una escalera de caracol. Esta doble hélice está compuesta por dos cadenas entrelazadas, siendo cada una de ellas construida a partir del bloque llamado nucleótidos. Estos nucleótidos son moléculas formadas por varios compuestos entre los que hemos de destacar las bases nitrogenadas. Encontramos en los nucleótidos 4 tipos distintos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Las bases nitrogenadas son complementarias entre sí. La adenina y la citosina son complementarias, y lo mismo ocurre con la guanina y la timina. Podemos observar la unión de las dos cadenas en la figura. Así pues, en la molécula del ADN, una cadena es complementaria a la otra. Aplicación de técnicas computacionales. La predicción y la descripción de datos son dos de los objetivos principales que persigue la minería de datos. Dentro del ámbito de la descripción, las técnicas de clasificación nos ayudan a organizar un conjunto de datos mediante la asignación de clases. Una de las técnicas de clasificación no supervisada más importante es el clustering, cuyo objetivo es el de formar grupos y clases de datos llamados clusters, de tal forma que los datos de un mismo grupo comparten una serie de características y similitudes, mientras que los datos de grupos distintos tienen mayores diferencias. Las técnicas de clustering no utilizan clases predefinidas o ejemplos de clasificación previos para poder realizar su labor. Han probado ser de gran utilidad a la hora de comprender la funcionalidad de los genes, su regulación, los procesos celulares y los distintos subtipos de la célula existentes. Una de las mayores tareas en el análisis de datos de expresión genética es la de descubrir grupos de genes que intervienen en una misma función celular o que están regulados de la misma manera, promoviendo incluso la compresión de la funcionalidad de ciertos genes de los cuales no existía conocimiento previo. La búsqueda de secuencias comunes de ADN en las regiones organizadoras de los genes que se encuentran en un mismo clúster permiten la identificación de los elementos reguladores dentro de dicho clúster.
La aplicación de técnicas de clustering sobre las condiciones experimentales puede revelar subtipos de células que serían difíciles de descubrir utilizando los tradicionales métodos morfológicos. Los datos, mediante transformaciones matemáticas basadas en la aplicación de logaritmos, la información almacenada en los microarrays es transformada en matrices de números reales, representando la cantidad relativa de ARN mensajero expresado por un gen ante una determinada condición experimental. Los datos que vamos a utilizar para el estudio de la expresión genética está organizada en matrices, en la que las filas representan a los genes y las columnas son condiciones experimentales. Y cada elemento es un número real que representa la cantidad relativa de ARN expresado por un gen y ante una condición experimental. La matriz original puede contener ruido, valores nulos y variaciones sistemáticas producidas durante la ejecución de los experimentos. La normalización de los datos es también una técnica de preprocesamiento muy discutida y utilizada. Además de los anteriores, existen más métodos de tratamiento de los datos de una matriz de expresión. Filtrado de aquellos genes cuyo valor de expresión no cambie significativamente a lo largo de las condiciones experimentales. Estandarizar cada fila de la matriz con una media de 0 y una varianza de 1, discretización de la información. Algoritmos, clustering sobre genes. El principal objetivo de aplicar técnicas de clustering sobre los genes que forman un microarray es el de agrupar aquellos genes cuyos valores de expresión se componen de manera similar a lo largo de las condiciones experimentales utilizadas en los experimentos. El clustering suele ser la primera fase en los procesos de minería de datos y obtención de conocimiento. El objetivo, en este caso particular, que persigue la creación de clúster, es el de revelar la estructura y distribución natural de los datos de expresión genética, y para dicha tarea no suele existir información de partida que pueda servirnos de ayuda, por lo cual un buen algoritmo de clustering debe depender lo menos posible de cualquier tipo de conocimiento previo al respecto. Los microarrays suelen tener una gran cantidad de ruido debido al complejo proceso de obtención de los mismos. Algoritmos de clustering que se dediquen al análisis de las matrices de expresión deben ser capaces de extraer conocimiento útil a pesar de la existencia de un gran nivel de ruido en la fuente de datos. K-medias. El algoritmo K-media es un típico método de clustering basado en división. Dado un determinado valor K, el algoritmo divide los datos en K grupos disjuntos. A pesar de estas ventajas, esta técnica de clustering también cuenta con importantes inconvenientes a la hora de ser aplicadas para agrupación de genes. En primer lugar, el número de clustering de una matriz de expresión genética no es un dato que se pueda conocer de antemano, pero sí es necesario para aplicar este método. Para solucionar este problema, algunos usuarios ejecutan el algoritmo repetidas veces con distintos valores de K, comparan los resultados y se quedan con el más óptimo. Pero este método deja de ser práctico cuando estamos trabajando con una matriz de datos extensa formada por miles de genes. En segundo lugar, los datos de expresión
contiene normalmente una gran cantidad de ruido y el K-medias obliga a cada gen a estar en clúster. El K-medias obliga a cada gen a estar en un clúster, lo que aumenta la sensibilidad de dicho ruido. Para solucionar estos inconvenientes, se han propuesto trabajos que mejoran al algoritmo K-medias en ciertos aspectos. Estas propuestas utilizan normalmente parámetros globales para controlar la calidad de los clustering resultantes. Por ejemplo, el máximo radio de un clúster o la mínima distancia entre clústeres. El clustering se basa en extraer todos los clústeres cualificados de una base de datos. En este sentido, el número de clústeres puede ser automáticamente determinado y aquellos objetos que no pertenezcan a ningún clúster, considerados como outliers. Sin embargo, la calidad de un clúster de genes en base de datos de expresión puede tener muchos sentidos. Por lo tanto, no es tan sencillo en este caso seleccionar apropiadamente dichos parámetros globales. SOM. Mapas autoorganizados. En 1982, Thuo Cohn presentó un modelo de red neuronal basado en el funcionamiento de neuronas biológicas. La red neuronal diseñada posee la capacidad de formar mapas de características. El objetivo de Cohn era demostrar que un estímulo externo por sí solo, suponiendo una estructura propia y una descripción funcional del comportamiento de la red, era suficiente para forzar la formación de los mapas. El modelo tiene dos variantes: LBQ y TPM o SOM. El modelo SOM está basado en redes neuronales de una sola capa. Los objetos están presentes en la entrada y las neuronas de salida están organizadas en una simple estructura bidimensional en forma de red. Cada neurona de la red está asociada a un vector de referencia con una serie de valores o características, y cada objeto de entrada se asocia a la neurona cuyo vector se parezca más a dicho objeto. En el algoritmo que implementa esta red, los vectores de referencias se inician con valores aleatorios. Cada objeto de entrada actúa como un dato de entrenamiento, modelando el contenido de dichos vectores dentro del espacio vector y haciendo que, gracias a ese entrenamiento, estos vectores se ajusten a la distribución de la información que la red recibe como entrada. El proceso de entrenamiento proporciona un método más robusto que el K-medias a la hora de aplicar el clustering a un conjunto de datos con gran cantidad de ruido. Sin embargo, SOM necesita parámetros de usuario para indicar el número de clústeres y la estructura de la red neuronal. Con este tema concluí mi presentación. Me llamo Jesús Yavid Ortiz Gómez. Les agradezco su atención. Muchas gracias.